Si te gustaba estar en el curso. ¿Qué? No te gustaba estar tanto en el curso. ¿No? ¡Qué mal preci! Chicos, buenas Todo. tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Liceo, buenas tardes. ¡Hala! ¿Qué tiene? ¿Un arbusto en la cabeza o qué? ¿Sí me entiende? Es todo ready. Bien, ¿cómo te veo? Deja de jugar con el Eric. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Buenas Buenas tardes. tardes, Buenas José. tardes. Qué bueno, me alegro que todos estén bien. Vamos a esperar un minutito más que se acaben de conectar todos para iniciar, ¿ya? ¿Sabes cómo hay? Muchachos, hagan el favor de desconectarse el audio, gracias. Vamos a iniciar, ¿ya? A ver, como ustedes saben, chicos, por la emergencia en la que estamos, vamos a tener que terminar el año así, vía internet, ¿sí? A distancia, ahora sí completamente a distancia porque no vamos a poder vernos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas clases? Es que podamos avanzar un poco, que ustedes las dudas que tengan la hagan para poder ir avanzando con la materia. Ustedes saben que es un poco complicado y que ustedes necesitan tener los conocimientos necesarios para poder avanzar al siguiente curso. Sí, ustedes van ya después de tercero de bachillerato, entonces va a ser un poco complicado si se quedan con estos vacíos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a revisar la clase anterior, ¿sí? Para saldar las dudas que tengan. En esta clase vamos a tener preguntas de la materia que les he ido enviando anteriormente, ¿sí? Para poder seguir avanzando. Y no quiero avanzar hasta que ustedes tengan claro
cuál fue el último tema, si tienen alguna pregunta, habilitan su micrófono y me la hacen. Sí, para poder trabajar de la mejor manera. Entonces, Dice, se le escucha entrecortado, perdón. Se le sí, escucha entrecortado. ahí me escuchan mejor. Yo sí le escucho correctamente. Ya. Bueno, esperemos que la mayoría me escuche, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Sí ven? ¿Sí ven las diapositivas? Sí. Ya. Vamos a revisar un poquito las diapositivas anteriores. El último tema que vimos, en el que terminamos, fue sobre el sistema nervioso, si no me equivoco. Ese fue el último tema que vimos, en el que nos quedamos con ustedes. Y anteriormente también revisamos lo que es, déjenme ver sus diapositivas. Vimos todo lo que era la función de locomoción, acabamos de ver todo lo que era el cuerpo humano, el esqueleto, y ahora vamos a revisar un poco lo que es del sistema nervioso, ¿sí? Eso de la locomoción y el esqueleto y todo eso, solo hicimos tareas nomás, no vimos clases en realidad. Ya, entonces, ¿quieren revisar eso primero? No tengo ningún problema. Sí. Ya. Ya, entonces vamos a revisar primero eso. Ya. Entonces, ahí ven todos mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, vamos a empezar revisando rapidito para poder alcanzar a ver los dos temas, ¿ya? Entonces, a ver si no se han conectado algún otro compañero. Entonces, vamos a ver un poco el sistema esquelético, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo humano un sistema esquelético que primero nos permite la movilidad, es decir, poder, primero una forma definida, es decir, a mí el esqueleto o el sistema del esqueleto es el que me permite a mí poderme mover, tener una forma definida, y en algunos casos el esqueleto no está dentro, sino es externo. ¿Por qué es externo? Poder tener la función de protección, ¿sí? Dentro de algunos seres vivos, ¿sí? En algunos animales, por ejemplo, los mamíferos, las aves, los seres humanos, nosotros tenemos un endoesqueleto, es decir, se encuentra dentro de nosotros. O sea, está cubierto por una capa muscular que ancla al esqueleto, ¿sí? En el caso de animales mucho más grandes, como son los mamíferos, las aves, los seres humanos. Pero en organismos más pequeños, como son, por ejemplo, los invertebrados, los arácnidos, sí, son estructuras que son un poco más primitivas y tienen un exoesqueleto, es decir, el esqueleto se encuentra fuera, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque ellos utilizan su esqueleto como un medio de protección. Ajá, es decir, son muy delicados y lo que hacen es tener el esqueleto de forma externa para poder protegerse. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Sí. sí. Ya, avancemos. Nosotros estamos viendo las partes de estructura del cuerpo humano, es decir, ya vimos lo que era el aparato digestivo, el aparato excretor, el aparato respiratorio, entonces, el aparato reproductivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es ver ahora el aparato o el sistema de esqueleto del cuerpo humano, ¿sí? El cuerpo humano es un conjunto de diferentes partes que organiza a un cuerpo como tal. ¿Qué es lo importante o qué es lo que nos ayuda el esqueleto humano? Es a que primero a dar una forma
a nuestro cuerpo. Si no tuviéramos esqueleto, no tuviéramos una forma definida. En primer lugar, esa es la primera función que tiene el esqueleto humano. Segundo, nos da una estructura firme. Es decir, nosotros, nuestros músculos, nuestras venas, nuestras arterias, los capilares, todo lo que está compuesto por nuestro cuerpo es muy frágil, ¿sí? Si nosotros tuviéramos el corazón en nuestras manos, lo estuviera expuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sufrir algún tipo de daño, ¿sí? No vamos a poder, sobrevivir. Entonces, lo que nos da el esqueleto es, primero nos da protección, nos da una forma definida, nos da locomoción, que quiere decir que nos permite movernos, ¿sí? Y también nos da una estructura firme, es decir, los órganos, aparte de estar cubiertos por el músculo, está guardado por el esqueleto, ¿sí? A diferencia de los seres más primitivos, como los arácnidos, los invertebrados, ellos tienen su esqueleto afuera, pero igual tiene la función de protección, y nosotros, en cambio, es del revés. Nuestro esqueleto está interno para poder cubrir y proteger a los aparatos y sistemas que tenemos, como órganos, sangre, venas, arterias, que están cubiertos por este esqueleto. ¿Sí? Sí. Son, como les decía, las funciones son sostener un cuerpo mecánico, es decir, las partes blandas, tener como un armazón para poder cubrirlos. Nos mantiene una postura correcta, es decir, nos permite también un soporte dinámico, que quiere decir que podemos tener locomoción, como correr, mover los brazos, las piernas, las manos, las cabezas, etcétera, ¿sí? También hay una conexión y protección, es decir, protege, por ejemplo, los órganos como los riñones, el hígado, el páncreas, el corazón, pero también nos ayuda a evitar que estos sufran algún daño o algún golpe fuerte. Para proteger a todo esto, nosotros tenemos las costillas, por ejemplo. En la parte del tórax, las costillas, todo lo que son la médula espinal, también se encuentra protegido por el aparato, por el aparato o las funciones del esqueleto. Entonces, lo que hacen es evitar que nuestras vísceras, por así decirlo, se encuentren protegidas y eviten cualquier golpe que pueda ocasionar algún tipo de daño. ¿Sí? Existen también algunos órganos delicados, como por ejemplo el hígado, el páncreas, que cuando están muy delicados, empiezan a ensancharse, es decir, a crecer de más. Entonces, otra de las funciones es que evita que estos órganos se ensanchen. Porque si nosotros no tuviéramos un esqueleto, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ensancharse tanto que después va a haber algún tipo de daño a otros órganos. Pero ¿qué es lo que hace con este esqueleto? Por ejemplo, si se ensancha de más, vamos a sentir dolor porque ya vamos a estar tocando los huesos. Entonces, nos da una alerta para que podamos ver cuando un órgano está bien o cuando un órgano también está mal. Nos ayuda también el funcionamiento metabólico, ¿sí? ¿Cómo? Es decir, o sea, yo voy creciendo, ¿sí? Y va formando, voy creciendo, voy acumulando calcio, voy acumulando sales minerales que me van a permitir a mí crecer y realizar las actividades metabólicas de mejor manera, ¿sí? También hay una transmisión de vibraciones. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy en movimiento, produzco un tipo de vibración. ¿Qué es lo que hace este esqueleto? Es que las vibraciones sean mínimas y no se vean afectadas. Es decir, el esqueleto absorbe la vibración para que no me produzca daño interno, ¿sí? Ya. ¿Cómo se dividía la parte del esqueleto humano? Se divide en columna vertebral, ¿sí? Que son 26 huesos aproximadamente, que está contenido por las cervicales, la caja torácica, los lumbares, sí, el hueso sacro y el coxis, que está principalmente son las partes de la columna vertebral, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos huesos cervicales, que son los que están en el cuello, ¿sí?
la caja torácica que está compuesta por las vértebras, ¿sí? Los lumbares, el sacro y el coxis. Tenemos los huesos de la cabeza que están aproximadamente compuestos por 28, ¿sí? Que están los huesos del cráneo. Dentro del cráneo nosotros tenemos el frontal, el parietal, el occipital, ¿sí? Son los que ustedes ya graficaron cuando hicieron el esqueleto, ¿sí? Los huesos de la cara que tenemos 14. Dentro del oído, es decir, de la oreja, nosotros tenemos dentro el oído que está compuesto por 8 huesos, ¿sí? Helioides, que es más que un hueso, es una piecita del esqueleto que no tiene articulación. ¿Qué quiere decir que no tiene articulación? Es decir, que no tiene movimiento, ¿sí? También tenemos los huesos del tórax, que están compuestos por 25, que son las costillas, y el esternón, que es el que une a las vértebras, ¿sí? El esternón es el huesito que tenemos nosotros en medio de la caja torácica. Este esternón permite que se unan las vértebras de atrás hacia adelante. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Dice, una pregunta, ¿la cintura escapular entraría en el torácico o en el hombro? La cintura, no le escucho bien. La cintura escapular, ¿entraría en el hombro o en la caja torácica? A ver, la cintura escapular está formada por la clavícula, ¿sí? Y el omóplato. Entonces, cuando yo hablo de huesos de la columna vertebral, estoy hablando de la parte de los torácicos. Los torácicos están en la parte de arriba. No forman parte de los huesos del tórax, sino forman parte de la columna vertebral, que está formado por las extremidades también. Entonces está en la primera clasificación, no en la segunda. Porque tomemos en cuenta que la cintura escapular está compuesto por el omóplato y la clavícula, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, listen. Ya. Sigamos. Sí, gracias, Lice, me sacó de duda. Ya. A ver, el hueso del helioides, ¿sí? Es un hueso que tiene una forma de herradura, ¿sí? Es decir, tiene una forma de U y no se articula con ningún otro hueso, es decir, no está unido a ningún otro y no tiene movimiento, ¿sí? Este se encuentra en la parte anterior y superior del cuello, está por encima de la laringe, ¿sí? Esa es una como U que nosotros tenemos ahí para darle forma al cuello, pero se encuentra, no es tampoco la mandíbula porque se encuentra debajo de la mandíbula, es decir, está entre el cuello y la mandíbula, ¿sí? Es un hueso que no tiene movimiento y que tampoco está unido a ningún otro. ¿Está claro hasta ahí? Para los que Sí. no estaba muy claro que era el hueso del helioides. ¿Ya? Sí. Ahora vamos a ver un poquito el esqueleto apendicular, ¿sí? Que son el resto de partes, ¿sí? Como les decía, nosotros la caja torácica, la parte superior, la tomamos general, ¿sí? Es decir, todos los huesos del tórax. Pero hay unas estructuras articulares o apendiculares, es decir, que se encuentran unidos a otros huesos. Nuestra parte principal es el tórax, pero este tórax está unido ¿a qué? A otros huesos importantes, como por ejemplo son la cintura escapular, que es lo que nos hablaba su compañera, sí, está dentro de este grande grupo del tórax, pero está unido ya la cintura escapular, se encuentra también unido a esa cintura escapular las extremidades superiores, es decir, mi omóplato, mi clavícula, van a formar parte de las extremidades superiores, que es el brazo, el antebrazo y la mano. Sí, en la muñeca que están compuestas por los carpos, los metacarpos y las falanges que forman los dedos, ¿sí?
También están los miembros superiores, que son los pectorales, ¿sí? Que forman los brazos, los hombros, ¿sí? Y también están los miembros inferiores y pélvicos que forman las piernas, los pies y la pelvis. La pelvis es la parte de nuestra cintura, por así decirlo, que va a dar, va a proteger los órganos reproductores, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Ya. Sí. De lo que les explicaba, ya sabemos que el esqueleto da una función de protección. En el caso del cráneo, protege, o sea, cada parte del esqueleto protege un órgano. Entonces, por ejemplo, la cabeza, ¿qué órgano protege? El cerebro. El cerebro. La parte del tórax, Al cerebro. la parte del tórax, ¿qué es lo que va a Los proteger? pulmones del corazón. Es lo interno, los pulmones. Exacto, los pulmones, el Y el corazón, una parte del aparato también del estómago, del aparato digestivo, ¿sí? Ajá. Parte de la pelvis va a proteger, como les decía, los órganos reproductores, y el resto de huesos lo que va a hacer es dar forma y locomoción. Pero esos tres principales van a proteger órganos, ¿sí? Ujú. Ya, una vez que nosotros tenemos nuestro esqueleto, también está la parte del sistema muscular, que es que ya vimos nosotros anteriormente, que son los órganos que cubren primeramente al esqueleto, ¿sí? Por ejemplo, el corazón no es un órgano, sino es un Músculo. músculo. O sea, bueno, es órgano y también es músculo, ¿sí? Es músculo también porque tiene movimiento propio, es decir, permite bombear sangre, ¿sí? Y permite... La sangre. Entonces, cumple la función de órgano, pero también es un músculo, Músculo. ¿sí? Como les decía, el músculo también lo que permite es ampliar el movimiento, que los movimientos sean voluntarios, y el esqueleto también hace movimientos voluntarios, al igual que los movimientos involuntarios, que son aquellos que ya vienen desde el cerebro. Es decir, el cerebro envía la función, no es que yo pienso la función y de ahí el cerebro la hace. Un movimiento voluntario es, por ejemplo, quiero pararme. Entonces yo le digo a mi cerebro que quiero pararme, entonces ¿qué es lo que hace mi cerebro? Hace que las piernas se muevan. Movimientos involuntarios son, por ejemplo, el corazón. Yo no le digo a mi corazón que lata. Mi corazón tiene que latir para poder vivir, al igual que el O la respirar. respiración, le dicen. Exacto, la respiración y también, por ejemplo, la lubricación, por ejemplo, la saliva, el pestañear hace que yo tenga lubricación para proteger otros órganos inferiores, ¿sí? Entonces, esos son movimientos voluntarios e involuntarios. Los voluntarios los mando yo la función al cerebro y los involuntarios son propios para que yo pueda sobrevivir. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está claro. Es como un bebé en los movimientos que ahorita nosotros, como somos grandes, el hacer pis o popó, esos son unos movimientos que nosotros controlamos, pero los bebés no, o sea, sería diferente. Sí, exactamente. Por ejemplo, en los niños todavía no hay un control completo del cuerpo. Es decir, no controlan los esfínteres, no controlan cuál es el día, cuál es la noche, todavía no tienen una conciencia. Entonces, en los bebés la mayoría de movimientos son involuntarios, hago para poder sobrevivir. Entonces, el niño llora no porque quiere llorar, sino porque quiere decir que tiene hambre, o porque quiere decir que está enfermo, porque quiere decir, en cambio, cuando un adulto es un movimiento involuntario, también es, por ejemplo, la fiebre. Yo estoy enferma, tengo fiebre, pero mi cuerpo me da ese movimiento, esa respuesta involuntaria para que yo sepa que estoy enfermo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ahí? Sí. Ya, correcto. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, a la siguiente diapositiva. Estamos acá. Ya, ahí estamos viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Todos ven la pantalla? Sí, profe.
Sí, Sí, no nos Licen. vemos. Excelente, gracias. Ya, entonces vamos a continuar con el sistema nervioso. Ya vimos la parte del esqueleto, la parte de los músculos, que lo vimos muy superficialmente porque ya vimos su clasificación, cuáles son los listos, cuáles son los tipos de músculos que los vimos al inicio. Recuerdan que ya vimos esto en el primer quimestre. ¿Ya? Entonces vamos a dar paso al sistema nervioso. ¿Sí? ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Capacidad que tienen los seres vivos para poder recibir estímulos. ¿Qué quiere decir con estímulos? Es lo que yo les decía. Son respuestas que tiene el cuerpo para avisarme a mí Cualquier reacción. exacto, para tener una reacción, para yo poder sentir y poder actuar. Entonces, ¿son movimientos involuntarios o son reacciones involuntarias que me dé el cuerpo para que yo haga voluntarios? Por ejemplo, si yo pongo la mano en algo muy caliente, ¿cuál va a ser mi reacción? Retirar. Retirar la mano inmediatamente. ¿Sí? Entonces, como hay estímulos que el cerebro no puede controlar, ¿qué es lo que hace? Envía un estímulo, es decir, el miedo o pues ya sentí que está muy caliente, entonces, ¿cuál va a ser mi reacción? Retirar la mano. Retirar. Entonces, son respuestas que puedo tener yo para poder verlas en mi entorno. ¿Sí? Principalmente... Dicen o cuando prendemos un fósforo y ya vemos que nos vamos a quemar, ya por obviamente lo botamos. Exacto, se suelta. Entonces son estímulos que el cerebro no puede controlar. El cerebro no me puede decir a mí, bota el fósforo. No, yo le tengo que dar la orden. Mi cerebro lo que hace es alertarme de que estoy en peligro para que yo haga algo y me retire. ¿Sí? Así funciona. Nosotros tenemos nuestro sistema nervioso, como ustedes ven en este gráfico. Nosotros tenemos ramificaciones nerviosas en todo el cuerpo, desde la punta del pie hasta la pestaña que se me está moviendo. Hasta la pestaña tiene estas como venitas que nosotros vemos aquí, que no son venas, ni son arterias, ni son nada de lo que conllevaría un sistema de sangre, sino que son ramificaciones nerviosas, es decir, son nervios tengo en todo mi cuerpo para poder tener estímulos y sentir que están conectados a los órganos, como vemos aquí, ¿no? Ya. Dentro del sistema nervioso está principalmente, está compuesto por células. Las células de nuestro sistema nervioso son las neuronas. Hay que tomar en cuenta que las neuronas son las únicas células que no vuelven a recuperar. Exacto, no se recupera. Es decir, si se muere una neurona, no es que se recupere y me salen 10 más. No. No, ya perdió para siempre. Ajá, nosotros nacemos con un número de neuronas específicas y las vamos perdiendo a medida que van pasando los años, ¿sí? Entonces, el primer punto es que el sistema nervioso está compuesto por neuronas y las neuronas es la única célula que no se regenera o no se vuelve a producir, ¿sí? Por eso es que cuando una persona pierde muchas neuronas, es decir, tuvo, por ejemplo, un golpe muy fuerte, un accidente de tránsito, perdió muchas neuronas y tal vez puede perder algún tipo de capacidad, como por ejemplo hablar, oír o se quedan ciegos, es porque se pierde gran cantidad de neuronas y las neuronas no se regeneran. ¿Sí? ¿Está clara esa parte? Dígame. Un dato importante, según se veía, hay más neuronas en nuestro cerebro que estrellas en la galaxia. ¿Sí sabía eso? Sí, por eso mismo es que nosotros nacemos con un número, o sea, no es que nacemos con 10 neuronas. Nacemos con miles de millones de neuronas. ¿Por qué nacemos con miles y millones de neuronas? Porque como es una célula que no se regenera, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como las voy a ir perdiendo a medida que voy a ir envejeciendo, porque, por ejemplo, un viejito no tiene la misma cantidad de neuronas que tiene un niño. Entonces, las neuronas están en gran número. ¿Para qué? Para que yo las pueda perder a medida que vaya pasando los años, pero no afecte mi
capacidad de vivir, ¿sí? O estar bien. Excepto por Dice- enfermedades como el dice, Parkinson. Por eso es cuando un niño se cae o sufre un accidente, se recupera más rápido que una persona de edad. Exacto, porque tiene mayor cantidad de neuronas. Y la capacidad también de un niño de regenerarse en otras partes, por ejemplo, si un niño se corta, se regenera tal vez en 1 o 2 días, pero si un adulto se corta y si ya es un viejito que tiene más problemas, hay heridas que tal vez duran meses en cerrarse. Entonces la capacidad de regeneración es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poco cuáles son las partes. Sí, tenemos los centros nerviosos que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Al decir yo que son centros nerviosos, quiere decir que son las principales partes o órganos que van a recibir los estímulos nerviosos o van a emitir una respuesta, ¿sí? Entonces, todo sale desde el cerebro y el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Están los ganglios nerviosos que están formados por agrupaciones de cuerpos neuronales que van a dar un trayecto a los nervios. Es decir, los ganglios son órganos, por así decirlo, más pequeños que están distribuidos en todo nuestro cuerpo para poder sentir las respuestas nerviosas, ¿sí? Están las fibras nerviosas que están alrededor de todo nuestro cuerpo y también están los nervios, que son ya las uniones con las fibras nerviosas, es decir, ya es el final o son las raíces de las neuronas. Si ustedes ven aquí, son estas chiquititas que están acá que ya son las que sienten, es decir, ellas ya tienen el sentido de los estímulos. Existen 2 tipos de partes en nuestro sistema nervioso. Está el parasimpático y el simpático, ¿sí? El parasimpático está compuesto por todas las glándulas y ganglios, ¿sí? Todo lo que son el intestino delgado, el colon, los riñones, las vejigas, las gónadas, el páncreas, el hígado, la vesícula, el corazón, ¿sí? Y las glándulas suprarrenales y sublinguales. A diferencia del simpático, que está compuesto por los músculos de las papilas gustativas, las glándulas igual salivales y sublinguales, tenemos en los 2 lados, el corazón, al igual que la laringe. ¿Cuál es la diferencia? Es la respuesta del órgano que tiene. Por ejemplo, tenemos aquí el sistema endocrino que está formado por glándulas, ¿sí? Que producen hormonas, ¿sí? Estas hormonas lo que van a hacer, van a segregarse en pequeñas cantidades en la sangre para distribuirse en las actividades de los diferentes órganos, ¿sí? Y vamos a verlas aquí rápidamente. El hipotálamo se encarga de segregar factores liberadores de estímulos para las actividades, ¿sí? Entonces, el hipotálamo es el que recibe los estímulos. La hipófisis está compuesto por tiropropina, adenocorticotropana, el folículo estimulante, la prolactina, la antidiurética, la oxitocina. Cada una de estas glándulas va a generar una hormona y estas hormonas se van a encargar de hacer algo. Por ejemplo, la tiroides, ¿qué es lo que hace? Tiene tiroxina y calcitonina. Entonces, lo que va a hacer es regular el metabolismo celular del desarrollo del sistema nervioso y los niveles de calcio en la sangre. Ahora, ¿por qué las personas que tienen problemas de tiroides sufren tal vez de quedarse pequeños, de no crecer, de no tener un desarrollo normal? Es porque contienen un nivel de calcio. Entonces, nosotros necesitamos calcio para poder realizar las actividades metabólicas. A veces, con las personas que tienen problemas de tiroides no tienen la cantidad de calcio suficiente en la sangre para poder desarrollarse y ahí se dan los problemas como por ejemplo el enanismo, que los niños no se desarrollan por completo, ¿sí? O como por ejemplo las personas que no tienen o tienen un déficit de tiroides y les mandan a tomar este medicamento que se llama levotiroxina, que es para completar el metabolismo celular. Las personas que sufren de tiroides o hipotiroidismo, ¿qué es lo que hacen?
o se engordan mucho o no engordan porque no están asumiendo los nutrientes necesarios. Necesarios. ¿Sí? Sí. Y así con todas las glándulas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Nosotros tenemos glándulas que segregan hormonas que van a hacer que nosotros nos desarrollemos de manera correcta, ¿sí? En los hombres, en el caso, la testosterona, en las mujeres, los estrógenos y la progesterona. Por eso, cuando una persona tiene algún problema en los ovarios o empieza a tener algún tipo de problema, o los hombres no tienen la suficiente testosterona, entonces no pueden realizar sus actividades en el desarrollo de los espermatozoides o formación de espermatozoides. Entonces, de ahí hay un problema también de ser estériles, etcétera, ¿sí? Entonces, todas las glándulas están conectadas a nuestro cuerpo por medio del sistema nervioso para poder receptar y transmitir a nuestro cuerpo y poder realizar cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, la adrenalina. ¿Qué es lo que hace la adrenalina? Es que yo tenga la fuerza necesaria o la energía necesaria para realizar mis actividades. Es decir, una persona que está llena de adrenalina está lleno de energía, por ejemplo, ¿sí? O el páncreas, ¿qué es lo que hace el páncreas? Regula la glucosa del cuerpo y así cada una de las hormonas va a regular algo, que es lo que ya revisamos, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro todos estos dos últimos temas? Sí, listen. Ya, la siguiente clase vamos a revisar ya cada hormona una por una, ¿sí? Para ver cuál es en lo que afecta, en qué nos ayuda. Vamos a revisar hormona por hormona y cuál es la glándula que lo segrega, ¿sí? Vamos a revisar la siguiente clase una por una. Ya, listen. Ya. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Van a realizar un cuadrito. ¿Sí? Van a realizar un cuadrito y van a consultar ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Denme un segundito, ya les digo. Ya le hice, ¿para qué sirve? Tranquila. Ya espera un ratito. Si puedo, muchachos. Ya, van a consultar cuáles son y para qué sirven las glándulas y las hormonas en el cuerpo. O sea, van a hacer un cuadrito comparativo de qué sirve cada hormona, para qué sirve. Entonces, no vamos a demorar siguiente en ¿Me puede revisar una repetir, por por una. favor? Van a revisar cuál es la importancia de las glándulas y las hormonas que segregan. Es decir, para qué sirve la insulina, para qué sirve los ovarios, para qué sirve la tiroxina. O sea, cada una de las glándulas con sus hormonas y para qué sirve, para revisar la próxima clase rápidamente y poder iniciar con el nuevo tema. ¿Sí? No entendí. ¿Cuáles son Van a hacer un cuadrito como el que está aquí. ¿Sí ven? Sí. Más a detalle, para qué sirve cada una. Con más detalle para poder la otra clase revisar rápidamente y poder empezar con el siguiente tema. ¿Sí? Ya. Ya, chicos. Entonces, espero que estén bien, no salgan de sus casas. Para las personas que no se han podido conectar, voy a enviar el video de la clase donde están las dudas, donde están aclarados la mayoría de inquietudes que ustedes tenían. Las diapositivas ya las tienen. Si desean, las vuelvo a subir para que las vayan revisando. Y la otra clase nos vamos a conectar en el horario que tenemos para poder revisar rápidamente lo de las hormonas, las glándulas y empezar con el nuevo tema. ¿Sí? ¿Está claro? Ya listo. Sí, pues entonces cuídense, que tengan un buen día. Gracias, Lisa. Cuídate usted también mucho. Gracias. Cuídese. Adiós a todos. Gracias, Lucen.